le están dejando en vía libre con esta explosión de la derecha, con Uribe involucrado entre las campañas de Paloma y Abelardo, toda la autopista libre a Iván Cepeda para la primera vuelta. Pues, a ver, de Vicky ya uno no espera mucho, la verdad. Y yo creo que ella dice que es que todo esto es una explosión de la derecha, que la derecha se implosionó. Yo creo que primero la derecha nunca estuvo cohesionada para presentarse a esta candidatura, nunca. Abelardo nunca tuvo intenciones de declinar. Segundo, yo creo que la no como cohesión de la derecha está demostrada en lo mismo que hizo Vicky. O sea, cuando empezábamos el programa, Laura lo decía, y es como que Vicky en una entrevista prácticamente se le arrodilla a Abelardo. Pero Vicky 15 días antes estaba diciendo que Paloma era la candidata y que iba a ser presidenta, y el día de la consulta Vicky salió a gritar en el micrófono, y después de su fatídica campaña o fatídica intento electoral, decide como traicionar los mismos principios de la gran consulta. La misma gran consulta, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? ¿Cuál es el papel que está jugando un tipo como Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas dentro de ese programa de Paloma Valencia? ¿Cuál es el papel que juega Aníbal Gaviria? Aníbal Gaviria está haciendo campaña a la gobernación de Antioquia. Entonces, uno dice, la derecha jamás ha ido cohesionada dentro de este escenario electoral. Nunca. Porque ni Abelardo ha tenido intenciones, ni tampoco la estructura que acompañó a Paloma y que fue la estructura de la gran consulta, se encuentra hoy o se ve cohesionada completamente. Entonces, pues Vicky dice que la derecha erosionada va a llevar al poder a Iván Cepeda. Yo creo que también ese es el análisis de que, pues si uno coge y suma los dos candidatos, ni siquiera le llegan a empatar a Cepeda, ¿no? Entonces uno dice como, pero pues la derecha nunca ha tenido una cohesión en esta campaña, la derecha ha ido dividida, la derecha se encontró con un personaje que intenta replicar cosas del modelo 22 de Rodolfo Hernández, que fue el candidato que no viene del establecimiento, el candidato que viene de afuera. Resulta y pasa que la idea de Las Prillas le gustó a mucha gente, y ahí lo tienen, tiene 20 puntos porcentuales. Luego aparece Paloma con los de siempre, que son los partidos políticos, y con un intento de coalición sobre la derecha, que mira que hoy por hoy está totalmente acabado, porque casi ninguno de los candidatos que hizo parte de la gran consulta está dentro de los círculos personales de Paloma. O sea, solamente hay dos, que son Juan Daniel Oviedo y David Luna. Los demás, pues sí, Juan Manuel Galán la acompaña en eventos, pero está con Paloma. Oye, Daniel, perdón, Diego, es que Daniel, ¿cómo así? es que estoy pensando en Daniel Quintero por esas denuncias que he hecho últimamente. Diego, pero también el hecho de que ya Uribe se haya metido en esa pelea, que Tomás y Jerónimo también hayan reaccionado, incluso pues señalen a Enrique Gómez, el de Salvación Nacional, que es el que está fungiendo ahí como el que está poniendo la cara para la pelea, el que está recibiendo los trajes, como se dice popularmente. O sea, ¿cómo deja el electorado de la derecha? O sea, realmente la gente que tú has visto, o sea, tú has analizado las diferentes elecciones en los últimos años en Colombia, ¿cómo queda una gente que igual se siente representada y que sigue siendo mucho en este país, con esas divisiones donde incluso el mismo Álvaro Uribe ya está señalando a la campaña de Abelardo? Pues la derecha queda demasiado mal parada, porque, ¿qué sucede? Desde la Fundación Paz y Reconciliación nosotros hicimos este análisis hace más de un año. Nosotros hablábamos de la fragmentación de los partidos políticos, y esa fragmentación de los partidos políticos tenía que ver también con la fragmentación de las propias ideologías. Y entonces acá nosotros nos encontramos con que el Centro Democrático venía fragmentándose desde mucho antes de lo que fue el juicio de Uribe contra Cepeda. Venía fragmentándose. Cuando empieza otra vez a sonar las campanadas de quién va a ser el candidato presidencial ungido por Álvaro Uribe Vélez, ahí se empieza a fragmentar lo que era el partido más fuerte de la derecha en Colombia. Y teníamos un candidato que era clarísimo, el candidato de la derecha se llamaba Miguel Uribe, ¿sí? Y pues ocurrió la tragedia del asesinato de Miguel Uribe,
y pues termina Uribe dando el rocambolesco movimiento hacia Paloma. Paloma nunca la contempló, pero era una manera también de contener esa facción del uribismo interno que estaba representada en una parte radical como era María Fernanda Cabal. A la par viene el crecimiento que se da por parte de Salvación Nacional y de otros movimientos de ultraderecha. Es que la extrema derecha empieza a crecer fuertemente en Colombia, y ahí se apalanca Abelardo de las Priella, ahí se apalanca el movimiento de Enrique Gómez, que es Salvación Nacional, y mira que ese movimiento encuentra fuerza con personajes como Sara Castellanos, la hija de la Misión Carismática Internacional, y empieza a apalancarse con movimientos cristianos ultrarradicales, ultraderechosos, y esos movimientos se enfrentan a lo que quedaba del Centro Democrático. Entonces es como el Centro Democrático es un partido ya en desuso, porque era el partido que viene como con una derecha antigua, una derecha que no se ha modernizado hacia lo que de verdad necesita, que es el valor de la derecha real, y ahí es donde nosotros nos encontramos con esta ruptura total. ¿Qué hace Uribe? Uribe dice: me meto dentro de la campaña, me meto de lleno, me meto fuertemente, y mete a los dos hijos, porque pues político que se respete en Colombia, al parecer tiene que heredar todo su caudal, o tiene que meter a sus hijos o a su familia para que puedan gobernar, porque si no, no se sienten tranquilos de dejar ese poder libre. Y esa implosión de la derecha creo que es también la causa de un nacimiento de, primero, el crecimiento de la extrema derecha que no se veía factible en Colombia, y segundo, el mismo desgaste que ha tenido la base del Centro Democrático y del expresidente Uribe, ¿no? Diego, y hablando precisamente de ese desgaste, de que pues la derecha yo creo que enfrenta un panorama un poco catastrófico para ellos, y es que tienen estos dos candidatos que se acercan entre ellos. A pesar de esto, ninguno logra ganarle a Cepeda, ni cerca, ni siquiera sumados logran ganarle a Iván Cepeda. Entonces sí me parece que es un panorama bastante negativo para ellos, y teniendo esto en cuenta, podría ser posible que Iván Cepeda ganara en una primera vuelta, que lograr esos 6 puntos que le faltan. Pues es arriesgado porque digamos que en el cálculo esos 6 puntos puede ser más de 1 millón de votos, ¿sí? Y todavía hay un repliegue de candidatos, hay una cantidad de candidatos terribles, porque pues van 13 candidatos al tarjetón. Pero entre más se desgaste la idea de la derecha y más se siga dividiendo, creo que puede ser factible un triunfo de Iván en primera. Que, o sea, no sé, tú cómo lo veas, si más que Iván gane más, que pronto mucha gente diga de la derecha: no, pues no voy a votar, incluso ese domingo me quedo durmiendo, y porque eso baje el margen. Sí, bueno, y Cepeda no solo lidera las encuestas que estábamos analizando, la que es Inbamer, sino que lidera la conversación en redes sociales. Sí, vamos a ir, porfa, Master, si nos ayuda con Real Bochica Redes, que Bochica, a pesar de también tener una tradición indígena, ser un barrio en el occidente de Bogotá, pues también es una en plataforma. Mi pueblo, Villavicencio, también hay un barrio que Bochica? Se llama Bochica. Uy, así Laura es. Conoce el barrio Bochica en Villavicencio, para que un vean. Saludo para los que nos vean de Bochica, Villavicencio. ¿Esto qué es? Realmente a mí me parece que uno no debe confiar en encuestas. Incluso aquí en el chat están diciendo que son muy incrédulos alrededor de las encuestas, pero a mí el tema de las conversaciones en redes sociales y la aprobación en redes sociales sí me parece que es algo que se puede medir, y que uno le deja un panorama de cómo está la conversación, al igual que cuando uno va a una panadería, al igual que cuando uno está en el Transmilenio, que realmente uno siente de lo que está hablando la gente en la calle. Y esto que es el comportamiento en redes sociales que han tenido los diferentes candidatos, obviamente liderando el señor Iván Cepeda en aprobación. No estamos diciendo los que más comenten, de los que más se hablen, sino realmente que Bochica ha identificado que sí están hablando de ellos realmente. Si ustedes pueden ver en esa, si la paramos un momentico, por favor, Master, si me ayudan ahí. Domina la conversación con toda. Sí, pero ha ido bajando un poquito. La primera es de abril 12, porque esto lo hacen semana a semana. Eso también no es que es como las encuestas que son cada 3 meses y con 3.000, no, eso es con todo lo que pasa en Facebook, todo lo que pasa en X, todo lo que pasa en Instagram, todo lo que pasa en TikTok.
sobre todo esas redes donde todo el mundo está inmerso, ¿no? Estamos hablando Sí. desde el bebé que le ponen la pantalla para que no moleste, hasta el abuelito que ya está en el celular y en la moda del celular porque el scroll ya se volvió una adicción. El 41%, 41,39 y 39,95 Iván Cepeda, 21,72, 21,23 y 20,94 Paloma Valencia, y sigue Abelardo, que ha subido del 13,84 al 15,74 y al 16,49. Teniendo esto en cuenta, Diego, ¿cómo has visto el tema en redes sociales? Realmente, ustedes que han analizado también desde pares todo este movimiento, el impacto de la conversación en redes sociales, ¿nos puedes dar un panorama más claro que lo que nos pueden dar las encuestas? O sea, ¿se puede confiar más en la conversación de redes sociales que en las encuestas? Totalmente, totalmente. Creo que el caso es Rodolfo Hernández 2022, ¿no? Las encuestas decían con mucha fuerza que Fico Gutiérrez le sacaba 15 puntos y Rodolfo pasó a segunda. Y Rodolfo fue un candidato de redes, fue un candidato de outsider total, fue un candidato de lo diferente, fue un candidato de no partidos políticos. Todos los partidos políticos hace 4 años estaban con Federico Gutiérrez, todos. 4 años después están con Paloma Valencia. Y pues mira que al final de cuentas hace 4 años Fico perdió con toda la estructura, perdió con Rodolfo Hernández. Entonces yo creo que las redes sociales también van mostrando un poquito un panorama de un país que es un país que no está necesariamente encuestado, pero que es un país muy, muy, muy real, porque es el país que más está teniendo interacción con cuestiones políticas. Las cuestiones políticas se están leyendo no en los portales web, no en los periódicos web, las cuestiones políticas se están viendo en la noticia del momento, y la noticia del momento está marcada en redes sociales. ¿Qué veo yo? Claro, crece Iván, reduce Paloma, crece según esta vaina un poco Abelardo, sube Fajardo, sube Claudia López. Pues mira que si uno analiza esta encuesta o esta medición y lo compara con las 2 encuestas que tenemos, que son Inbamer y la de RCN, tú te vas a dar cuenta que primero, esta es la primera en donde Paloma sube al segundo lugar, pero demuestra la consolidación de Cepeda. Segundo, te vas a dar cuenta que es la primera que le da vida política a Sergio Fajardo y a Claudia López. Porque en las otras encuestas Sergio Fajardo y Claudia López no tienen vida política, están con 0%, 1%, 2%. Acá tienen un espectro donde uno ve a Claudia y tiene más de 9, entonces uno dice como, bueno, esa conversación de esos votos puede ser la que termine demarcando el derrotero final para que al final la izquierda o el progresismo vuelva al poder. Porque es muy difícil que ese voto de lo que es el centro político, llamado centro por parte de ellos, de los partidos que encarnan Claudia y Sergio Fajardo, se vaya a replicar dentro de partidos de derecha. Eso es muy complicado. Entonces, eso es otro dato que nos empieza a mostrar esto. Las redes sociales hablan, y creo que nos pueden hablar un poco con más certeza que las encuestas, porque las encuestas suelen equivocarse. Y no nos olvidemos, ya lo habíamos conversado alguna vez, no nos olvidemos de las del 8 de marzo. Sí. El 8 de marzo nos hablaban de otro panorama. Diego, Sí. y acá me llama la atención precisamente, ya que tú mencionas el tema de los memes, Juli, que es algo súper importante. ¿Cómo es posible que Cepeda lidere la conversación? O sea, yo entiendo que Cepeda es el candidato más fuerte, lidera las encuestas, que el pacto histórico es la fuerza pues que domina el Congreso, bueno, obtuvo una mayor votación en el Congreso y demás, pero Cepeda no es ese candidato de los memes y del show, mientras que un Abelardo de la Espriella sí es el showman, el que hace los videos con inteligencia artificial, que está todo el tiempo como generando polémica en redes sociales, y acá es donde me parece raro que Cepeda les lleve tanta ventaja en redes a pesar de que está compitiendo contra un señor que es todo un showman y Cepeda no es ese tipo de candidato. Hay una frase que resume eso. Sí, A dice, ver. solo Iván Cepeda en esta monda. ¿Tú crees que un señor tan serio, tan relajado como Iván Cepeda primero iba a permitir que esa fuera su eslogan de campaña? Fue la misma gente que son los prosumidores, que consumen y producen, que empezaron a poner Ahí todo está eso en la conversación. respuesta, el mismo electorado de Cepeda le hace los Sí, porque memes Iván y Cepeda, demás, y
Y pues Cepeda sigue pegando fuerte, pero no deja de ser un poco curioso que le lleve tanta ventaja a un Abelardo de la Espriella que tiene mucha más presencia en redes sociales y generando polémica. ¿Cómo lo ves tú, Diego? 164 acuerdos comerciales conectan el campo con el mercado. Hoy nuestros productos llegan más lejos. No, total, total. O sea, creo que es el mismo electorado el que crea a Cepeda. Cepeda, a ver, Iván es un tipo que no tiene tachas en su vida. A él le han intentado decir que entonces él es el candidato de las FARC, etcétera, etcétera. O sea, primero mira, yo soy historiador de profesión y eso es como un atentado contra la historia colombiana, ¿sí? Porque eso es desconocer los procesos de paz en este país. Acá, entonces, si Iván Cepeda es el candidato de las FARC, entonces, ¿quién más? Pastrana, ¿qué fue en su momento? El presidente de las FARC. ¿Qué fue en su momento Gaviria? Porque Gaviria también se sentó con las FARC. ¿Qué fue en su momento Samper? Todos los presidentes se sentaron en su momento con grupos al margen de la ley, porque al final de cuentas es una realidad de nuestro proceso histórico. Entonces, Cepeda es un tipo que no tiene cuestionamientos. Es un tipo que tuvo un gran recorrido en el Congreso y además de todo es un tipo que encarnó una pelea que parecía imposible de encarnarse en este país, que era una pelea contra Álvaro Uribe Vélez, el gran presidente que tuvo nuestro país. Cepeda se encarna en una pelea con él, demostrando pues obviamente los procedimientos cuestionables que siempre ha manejado el señor Uribe Vélez. Y Cepeda logra vencerlo en una primera instancia. Y eso le genera al hombre una construcción aún más fuerte porque demuestra que él era no de pronto el caudillo que es Petro, pero sí un poder político o un poder de representación en el progresismo y en la izquierda de este país. Y ahí la gente dice, hombre, este man fue capaz de someter el poder más grande de Colombia, ¿por qué no puede ser presidente? Y lo lanzan a la candidatura presidencial. Y empieza todo lo que es el grupo de gente que encarna el progresismo. El progresismo ha sido uno de los pioneros en desarrollar la conversación en redes sociales. O sea, mira todos los influencers que estuvieron en el periodo 22-26 y todos los que llegaron en este periodo 26-30 al Congreso de la República. Entonces, ese grupo de gente comienza a desarrollar unas estrategias digitales muy fuertes que van a fortalecer esa campaña de Iván Cepeda y que le van a dar a Iván Cepeda una identidad. ¿Qué necesitabas tú de Iván? Nada más necesitabas el sí, porque con el sí era suficiente. E Iván al final lo termina dando, ¿no? Además que, por ejemplo, aquí tienen la concepción los políticos de que, bueno, si pagamos votos, pues porque no vamos a pagar por la gente en internet. Y uno se da cuenta que en esos informes de la silla vacía, que cuando no orbitaba por Júpiter, pues hablaba de que cuáles son los candidatos a la presidencia que más le están metiendo plata a Meta y a las redes sociales. Vicky Ávila, Pinzón, este mismo Enrique Gómez, o sea, un pocotón de gente que realmente nunca llenaba de emociones, sino que tenía vistas, era porque pagaban que los publicara más, Facebook los recomendara más. Y por ejemplo, Vicky Ávila, sin temor a equivocarme, hoy es la página de humor más grande que tiene Colombia. Ya la gente, solo porque ella hizo un video diciendo que por qué me divierte, que son puras bodegas, hay gente que es totalmente apolítica y entra a darle me divierte a Vicky Ávila porque realmente es que no le copian absolutamente nada. Por ahí dicen que tiene más me diviertes que votos. Y es una realidad. Diego, y ahora sí, pues entremos, por ejemplo, con esta DRCN, que lo baja un poco más al señor Iván Cepeda. Y Paloma Valencia cae. Y Paloma cae. Pero mi pregunta también es, después de que hemos visto que después del anuncio de la caída de María Fernanda Cabal, que incluso ha dado unas entrevistas buenísimas para el archivo periodístico, donde dice que ya no habla con Uribe, que en el Centro Democrático la han traicionado, que ha dicho que Miguel Polo Polo le puso los cachos y demás, y que está que aterriza, pero no quiere caer en doble militancia donde Abelardo de la Espriella, y que Paloma, después de ser la candidata del Centro Democrático, realmente todo el mundo en los medios de comunicación han dicho, esta es la rival, porque la pregunta no es, hay dos preguntas, si va a haber segunda vuelta
y cuál va a ser el rival de Iván en esa presunta segunda vuelta. Y todo el mundo, no, Paloma, los medios, no, Paloma, realmente esta es la que es porque es la de Uribe, pero no le saca ese segundo puesto a Abelardo Esprilla, solo creo que en una de Atlas de Semana, pero en el resto nada, incluso Hora Semana está como volcada hacia Abelardo Esprilla. Uno, ¿cómo se explica que después de todo este bombo, Abelardo siga ganando en ese segundo lugar? Como él dijo en esa entrevista con Vicky Ávila, ¿en verdad él es el votante popular de la derecha? Sí, claro, o sea, pues más que el votante popular, lo que se explica yo creo que también va atado al desgaste que hay sobre los partidos políticos, Julián. Y es, la gente está mamada de los partidos políticos. La gente ya no le come cuento a esto, o sea, ya la gente dice esto, los partidos políticos son un desgaste terrible. Mira que se está anunciando con bombos y platillos, la supuesta periodista más informada de este país, cuando arranca todos sus días dando su notidiario de la mañana, dijo... hoy en estos días el Partido Liberal va a adherirse oficialmente a la campaña de Paloma Valencia. No, pues qué misterio, o sea, María Paz Gaviria, la hija del dueño del aviso del Partido Liberal, lleva más de un mes allá recorriendo el país con Paloma y con Oviedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a mover la estructura del Partido Liberal? Sí, pero ¿cuál es la estructura de los partidos políticos? Los partidos políticos no tienen estructura, lo que tienen estructuras son los poderes regionales. Pero es muy complicado que los votos de los 200.000 votos que tiene el señor Lidio García, el gran elector del Partido Liberal, se muevan de manera constante y consonante hacia donde Paloma Valencia. Entonces ahí es donde el desgaste de la imagen de los partidos ha generado ¿qué? Que empiecen a crecer también los liderazgos políticos que no van atados a partidos. Y ese discursito de Abelardo pues le ha gustado a la gente de la derecha. Ah, sí, mano, es que nosotros perdimos el poder con la izquierda por el mal manejo de los partidos. Entonces, venga, traigamos a este que no maneja partidos políticos, no está atado por ningún partido político. O sea que viendo estos números, Diego, como que Abelardo se mantenga en un 21% y Paloma caiga con ese 13%, como que los votos dentro de la derecha se redistribuyen, igual no logran superar a Iván Cepeda, pero entonces estamos viendo como que hay un traslado de votos de la derecha o entre estos dos candidatos y se los están disputando, o hay como un electorado distinto, hablando del electorado de Abelardo y Paloma, que no se mezclan. Yo creo que hay un electorado distinto. Entonces a Paloma la está apalancando el poder de estructuras políticas, la está apalancando el poder de una derecha que es muy fiel a Álvaro Uribe, y a Abelardo lo está apalancando tanto la idea de las nuevas derechas, las derechas emergentes que hay en el país, lo está apalancando la idea de la extrema derecha, y lo está apalancando esa idea de que él puede llegar a ser de verdad con esa extrema derecha el único antídoto para lo que es el gobierno de izquierda en Colombia. A mí de la encuesta de RCN y de la encuesta de Inbamer hay dos datos que me parece que son relevantes adicionales a los números que uno ve. Y son, uno, que en las encuestas hay un alto número de gente que nunca votaría por Iván Cepeda. Y dos, que en las encuestas la imagen desfavorable de Cepeda es una imagen que supera el 35%. Esas dos cosas confluidas es lo que en mi opinión personal ahorita le sigue dando un poco de vida a la derecha para poder pelear en una eventual segunda vuelta. Hay un electorado, las encuestas nos están diciendo que hay una facción muy grande del país que pese a todo, pese a que Cepeda tenga el 44% o casi el 50% o el 40% o el 42%, hay una parte, un 30%, 35% del país que dice yo por él nunca votaría, ¿sí? Yo por él nunca votaría. Eso para mí es lo que todavía le da un poco de vida a la candidatura de la derecha. ¿Por qué? Porque la candidatura de la derecha se apalanca en el discurso antipetro y el discurso antiizquierda y el discurso antisocialista y el discurso de siempre que nos han vendido, que es un discurso ya, mira, es un discurso quemado, toteado. O sea, creo que uno de los errores que ha cometido la derecha en esta campaña es ese. No está proponiéndole nada al país. Están hablando en contra de Petro y del gobierno, están hablando en contra de la izquierda, pero no le están diciendo al país qué es lo que van a hacer. Entonces, eso también ha venido desgastando la imagen de quién, de personajes como Paloma, como Abelardo. ¿En qué facción de votantes? En el votante que, uno, nunca votaría por Iván Cepeda. Dos, en el votante que hoy por hoy está indeciso.
3 en el votante que diría, prefiero votar en blanco. Si tú no tienes un discurso para cautivarlos, porque es que tú no puedes pensar, claro, no todo el mundo piensa como Abelardo de la Espriella, como un extremista, una persona que es demasiado extremista. ¿Cómo cautiva votos a Abelardo de la Espriella? Pues tiene que ir a buscar también los votos de entre otros sectores, y el hombre no lo quiere hacer. No le interesa porque él dice que él lo que quiere es prácticamente la reconstrucción del Estado a partir de la destrucción de todo lo que ya hay, porque todo el mundo es ladrón y él es el único impoluto. Entonces, mira que hay una serie de cuestiones que nos dicen las encuestas y hay un voto todavía indeciso, hay un voto abierto. Y ese voto, la derecha no ha sido capaz de recogerlo. Bueno, Sí, y ya teniendo eso en cuenta, bien interesante analizar lo del rechazo a Cepeda, cómo le puede impactar eso también en la campaña, en las votaciones, y pues el tema de que hay un electorado distinto entre Paloma y Abelardo, porque pues era lo que tú decías, como de pronto la gente prefiere o no votar, o de pronto hay algunos votantes de Paloma que prefieren hasta irse con Cepeda que con Abelardo, que sí es bastante radical, pero acá me llama muchos mucho la murieron como María atención. Fernanda Cabal. También, sí, como que está muy fragmentada la derecha. Habíamos visto como una especie de acercamiento, pero otra vez como que se vuelve a disparar en el pie. Y me llama la atención precisamente que Paloma Valencia pues crezca, pero no haya tenido digamos que un despegue considerable, porque yo esperaba que, digamos que ya con la votación de la gran consulta por Colombia, con esa elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, íbamos a ver una tendencia mucho más favorable para Paloma Valencia. ¿Tú cómo ves esto, Diego? Porque no le funcionó esa elección de Juan Daniel Oviedo, ¿o qué está pasando con Paloma? Primero, creo que no funcionó ya mucho la elección de Juan Daniel. Creo que eso es lo primero. Y segundo, creo que una de las cosas que uno más puede leer de esto es, definitivamente Paloma tiene seguros los votos de Uribe. No logró tampoco cohesionar esos votos completos de la gran consulta, ¿no? Entonces la gran consulta saca un montón de votos que prácticamente uno diría, Paloma está en segunda vuelta ya con esa Totalmente, esa era la votación. idea. Pero no logró cohesionar ni los votos de Oviedo ni los votos residuales de todos los demás candidatos, ¿sí? O sea, pensemos que ni siquiera logra mover los votos del nuevo liberalismo, que digamos uno diría son votos fieles a Galán. Eso tampoco lo logró mover hacia ella. Los votos de Oviedo no se logran cohesionar. Lo poco que pueda llegar a representar en votos Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, tampoco logran pegarse. Los votos de Vicky Dávila, de verdad uno dice, pues fueron votos como de opinión, y entonces Vicky se quemó con 200,000 votos, y entonces de esos votantes, un montón de votantes diría, yo prefiero irme con Abelardo que con Paloma. Paloma lo único que tiene fijo son los votos de Uribe, y eso es ese número de votos es el que tienen las encuestas, entre el 15 y el 20%, que ese es el electorado de Uribe según la elección al Congreso. Ese es el electorado de Uribe, entre el 15 y el 20% de este país. Entonces, pues Paloma no logra despegar como la fuerza de su propia campaña, y se encuentra con que esas nuevas derechas emergentes han venido rompiendo su movimiento, han venido rompiendo al expresidente Uribe, que ya pues obviamente está totalmente desprestigiado, han venido rompiendo estructuras políticas internas del Centro Democrático y de los partidos aledaños, y que literal hoy por hoy están prefiriendo moverse hacia una opción más radical y menos política, que es Abelardo de la Espriella. Sí, sí. Aquí, digamos, quiero saludar, por ejemplo, a Luz DB9017, que dice Farcepeda, alias Molapicha, va para Guantánamo, porque aquí en realidad no le copiamos absolutamente a nadie. Queremos es el panorama que está, y el panorama que está es que Iván Cepeda está ganando, a pesar de que nuestras convicciones puedan ser distintas, puedan ser a favor, en contra. Realmente le copiamos esa la realidad, a lo que se muestra, no en las encuestas de los sondeos, sino que se muestra en la calle, en las redes sociales y demás. Pero digo, es algo muy importante, que ya para ir redondeando esta conversación, porque ya es hora de almuerzo, Diego, y qué pena contigo, y es el tema de ese plebiscito que nos están vendiendo con Gustavo Petro. En la encuesta Inbamer hacen una pregunta que es sobre la aprobación de Gustavo Petro. En este momento está en 47,3% la gente que lo aprueba y 48,9% la gente que no lo aprueba. Que ahí mi pregunta es, ¿será que el panorama está entre la gente que ya se cansó de 20 años del uribismo y le votó a Petro, esa gente que hizo eso,
que después dijo como, uy, Petro de pronto fue muy corrupto, fue una desfachatez, se farrió, etcétera, y no sabemos si continuar con Petro sea la mejor opción, pero al no tener un candidato de centro fuerte o un candidato que no sea ni el uribismo ni el petrismo, son esa cantidad de indecisos que tenemos hoy por hoy y que se están disputando los votos. ¿Tú cómo ves ese panorama? ¿En verdad estamos en un plebiscito de que siga Petro o no? No. A ver, yo lo que veo es que, a ver, hay un fuerte caudal indeciso. Hay un fuerte caudal de voto indeciso, hay un fuerte caudal de personas que no saben por qué votar. Yo a veces pienso que el alto número, porque la desaprobación hoy nunca votaría por Iván Cepeda, está por encima del 35 al casi 38%. Mira, yo creo que eso también va atado a ese miedo que hay en un sector muy grande de la población de esa famosa constituyente que se ha montado el presidente. Iván Cepeda no la va a respaldar y ya lo ha dejado muy claro, o sea, como hay que cambiar unas cuestiones, pero la Constitución no se toca. El presidente está, en mi opinión personal, cometiendo un error muy grande en plena contienda electoral, poner de frente una constituyente, porque eso lo que genera es el miedo, no solo en el votante de derecha, es que el votante de derecha va a votar por la derecha, sino en el votante indeciso y en el votante que va a quedar dentro de esos 11 candidatos restantes, 10 candidatos restantes. ¿Dónde va a parar los 500.000 votos que pueda llegar acá Claudia López o que pueda sacar Sergio Fajardo? Pues con esa idea loca de Petro, de la constituyente, lo que hace es también seguir cuestionando o seguir generando que el indeciso diga, uy, no, me da miedo. Y ahí tenemos dos caminos. O ese indeciso se va para la derecha, o ese indeciso coge y se mete dentro de la línea del abstencionismo. Y ahí tendríamos el resultado. Yo sí no creo que Petro se quiera quedar en el poder, nunca lo he creído, nunca lo he visto así, o sea, incluso uno analiza muchas veces las expresiones del hombre y lo que uno se da cuenta es que él está como cansado del poder otra vez, ya no quiere seguir ahí. Ay, sí, pero lo que sí creo yo es que él sí quiere ser el dueño de la izquierda en Colombia. De pronto no querrá estar en el poder, no querrá ser el que firme un documento en el Palacio de Nariño, pero sí el que tenga la capacidad de decisión dentro del poder político de la izquierda en este país. Un Rafael Correa en su momento en Ecuador, que tenía el control de su estructura política, escogía y determinaba quién era el candidato que lo iba a suceder. Un Evo Morales en su momento en Bolivia, no importaba si estaba o no estaba en el poder, al final de cuentas siempre estaba a su sombra. En su momento cuando estuvo el poder de los Kirchner en Argentina, que era como la imagen poderosa de un movimiento político. No importa quién sea el monigote que está sentado en Palacio, lo que nos importa es el control. Entonces ahí es donde yo creo que todo este impulso que él está dando no es para quedarse con el poder político de Colombia, porque él no quiere seguir en el Palacio, pero sí creo, y creo que esto yo lo he repetido muchas veces, sí creo que va a haber una confrontación con Cepeda en caso tal de que Cepeda sea presidente, porque Cepeda no es cualquier personaje de la izquierda, y Petro ahí va a intentar oponerse al mismo Cepeda como presidente, o sea, por ese poder político de la izquierda. Va a ser sus santos. Veremos un petrismo contra un cepedismo, pero bueno, el petrismo sin duda, Petro, si ese es uno de sus objetivos, lo logró. Ahorita ya la gente ni siquiera habla de izquierda, sino que habla de petrismo, y es Gustavo Petro el hito histórico, el primer presidente de izquierda y demás. Pero entonces ya hablando precisamente de lo que ha logrado Petro, y es ese voto de opinión, Cepeda es el candidato del voto de opinión, ¿no? Tiene un voto más de nicho, consolidado, y en cambio, pues bueno, Paloma también, pero Paloma tiene un plus, que es la candidata de las maquinarias también. Estábamos viendo cómo ya el Partido Conservador, el Partido de la U, la mayoría se adhieren a su campaña. Digamos que el ala gavirista del Partido Liberal, que es pues el tradicional y demás, es como la candidata de las maquinarias en este momento, y aún así pues no supera a Iván Cepeda, no le está funcionando el tema de Oviedo, ni a Abelardo, no le está funcionando entonces el tema de tener a las maquinarias pues en sus manos. ¿Qué está pasando acá, Diego? Estamos viendo como una consolidación del voto de opinión en Colombia. Mira, yo Laura, yo esto lo respondería con una frase de
hoy por hoy uno de los candidatos que va camino a una de sus peores quemadas y muerte política, que se llama Roy Barreras. ¿Cuál de todos? Roy Barreras, cuando empezó esto, dijo: la presidencia no es un voto de estructuras, es un voto de opinión. Y yo creo que la presidencia siempre se ha demostrado que es un voto de opinión. El ejemplo más claro es Germán Vargas Lleras en 2018. Sí, él tenía el rey toda la de las estructura maquinarias. política. Él tenía todas las maquinarias. Un año antes había salido sonriendo al lado del expresidente Santos por haber reventado las elecciones regionales. Había sacado un montón de concejales, de diputados, había sacado un montón de alcaldes, de gobernadores. ¿Y dónde termina él en las elecciones de 2018? Totalmente quemado. Entonces, la presidencia no es un voto de opinión realmente, no es un voto de maquinarias, es un voto de opinión. Y ese voto de opinión hoy por hoy está más con Roy, está más con Cepeda, que con Paloma, que con Abelardo, que con Roy, que con Claudia, que con Fajardo. Y yo cuando hablo del voto de opinión no hablo del voto de la izquierda, es que el voto de la izquierda va a ir por Cepeda, el voto de la derecha va a ir seguramente pues entre Paloma y Abelardo. ¿Dónde está el voto de opinión, que es el de la mitad, el indeciso, el que no se inscribe ni en izquierda ni en derecha? Esos votos son los que hoy por hoy se están quedando con Cepeda. Todo el mundo creía que se iban para donde Paloma por Oviedo. No, se están quedando donde Cepeda. Y eso es lo que estamos viendo. Cepeda tiene hoy por hoy el voto de opinión, más el voto y la estructura de la izquierda, más la estructura del gobierno. Y ahí es donde está prácticamente él, a 8 puntos, 10 puntos por mucho, de ser presidente en primera. Diego, gracias por hacer ese recorderis de los capitanes de la crema número 4, de los embajadores de la crema número 4, de la quemada tan increíble que están pegando, y faltaron varios, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Y pues, de ese supuesto centro. Con todo este montón. No, la crema número 4 está en abundancia hoy por hoy en Colombia. Realmente, Diego, muchas gracias por estar acá, por no copiar, y bienvenido siempre a este espacio un poco disruptivo y un poco de no copeo que hace falta a mediodía. No, muchísimas gracias a ustedes, a ti Julián, a ti Laura, muchas gracias por la invitación y pues nos veremos pronto en algún otro escenario. Claro que sí, gracias Diego. Gran análisis, muchas preguntas resueltas, porque entre tantos candidatos, tantos números, todo pues como que se le revuelve a uno la cabeza un poquito, pero bueno, entonces ya sabemos que solo Cepeda en esta monda, como diría Julián. Sí, síganos en redes sociales, ya continuamos. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?